Ok, en este video estaremos más bien demostrando por qué la suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo 180. Si en algún momento en una clase de geometría solamente el maestro te dio la fórmula, que es que la suma de los tres ángulos es igual a 180 y no te dijo de dónde venía, bueno, pues no estás solo, porque también de manera personal no me explicaron de dónde venía esta fórmula, y pues espero este video les ayude a entender por qué la suma de los tres ángulos interiores de cualquier triángulo es 180. Tenemos un triángulo ABC y colocamos los ángulos A1, 2 y 3, que la suma de los tres ángulos es 180. Lo primero que se hace para demostrarlo es que vamos a trazar una línea EF tal que sea paralela al segmento BC y que cruce sobre el punto A del mismo triángulo. Y antes de seguir, vamos a repasar un concepto importante, que sería lo de los ángulos alternos interiores. Bueno, ¿qué son los ángulos alternos interiores? Te has de preguntar. Bueno, lo primero que se hace es que implica es que tenemos que tener dos líneas paralelas entre sí, y la línea roja es una transversal. Quiere decir que el ángulo 2 y el 4, que son ángulos alternos internos, son iguales. Vamos a ocupar esto. Vamos a ocupar esta definición para poder usarla al mismo tiempo con el triángulo y la línea paralela que se trazó. Volviendo al triángulo, tenemos ángulo ABC, 1, 2 y 3. Y ponemos los ángulos 4 y 5. Y como nos damos cuenta por definición de ángulos alternos interiores, tenemos que el ángulo 2 y 4 son iguales. Y al mismo tiempo 3 y 5 son iguales. Y entonces nos damos cuenta que la suma del ángulo 1 más 2 más 3 más 4, vamos a poner aquí, 1, 2, 3 y 4, es igual a la suma del ángulo 1 más 4 más 5. Lo cual esos tres ángulos es igual a 180, ya que son ángulos suplementarios. Quiere decir que la suma de esos ángulos es igual a 180, que forma la línea recta roja, o la línea EF. Que en sí no me di cuenta que aquí es E. Ahí es E, para que no sea F. Y entonces tenemos que, como los dos lados son iguales, entonces obtenemos que por lo tanto el ángulo 1 más 2 más 3 es igual a 180. Y espero les haya sido de ayuda cómo se demuestra. Este teorema de la suma de los ángulos interiores es 180. Lo primero que hicimos es trazar una línea paralela a la base del triángulo que pasa sobre el punto A, que los ángulos interiores, los ángulos alternos interiores son iguales, que la suma de estos es igual a 180, que son ángulos suplementarios, como son iguales, da como resultado que los ángulos interiores de un triángulo, de cualquier triángulo, es igual a 180. Espero les haya sido de ayuda y nos vemos en el siguiente video.